Y ahora un apunte económico. El comercio minorista ha dejado buenos resultados durante el primer trimestre de 2017. Las ventas crecieron en este periodo un 4,1% con respecto a los datos obtenidos en la misma etapa del año pasado. El incremento de las ventas se ha hecho notar sobre todo en el mes de mayo, durante el que la variación anual fue del 5,6%. A nivel nacional, el incremento trimestral fue del 1,9%, casi 4 puntos por debajo de las cifras registradas en Canarias. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto en esta mañana con Lola Pérez, que es directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Señora Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, sin duda, buenos datos y sobre todo cuando se encadenan 4 años positivos, ¿no? Pues sí, afortunadamente son buenos resultados y, como bien comentas, lo más significativo es que se van consolidando, ¿no? Que es quizás lo más importante para hablar también de una recuperación sostenida en el tiempo y sobre la que tenemos que seguir trabajando para recuperarnos de esa dura e intensa crisis que vivimos desde el año 2008 hasta finales casi del año 2013, ¿no? Este sector es un sector importantísimo para la economía del archipiélago, tanto por lo que aporta a la actividad económica como lo que supone para la generación de empleo, y por lo tanto que nuestro comercio le vaya bien es muy positivo y desde luego hay que ponerlo en valor. ¿Sube las ventas, sube el empleo? ¿A qué se debe? Pues fundamentalmente a un incremento del consumo que viene tanto de la mano de los turistas. Ayer conocíamos el dato del gasto turístico con un incremento por encima de los 2 dígitos, del 13% en el primer semestre del año. Eso se revierte en el gasto que generan los turistas en destino, en el caso del archipiélago, y por lo tanto lo siente también la actividad comercial. En el caso de los residentes también estamos asistiendo ya a una recuperación sostenida del empleo, una mejoría en las cifras de puestos de trabajo que se generan, y eso también se acaba trasladando al consumo. Y al final también hay un factor psicológico, ¿no? La confianza, el que las personas ya vean que tienen unas expectativas mejores que las de hace unos años, hace pues que empiecen a consumir, y no solamente a consumir bienes de primera necesidad, sino también otros bienes que denominamos duraderos o que no los haríamos en un momento de necesidad, pero que ya con esas mejores expectativas, con la generación o con la previsión de mantener el puesto de trabajo, pues empezamos a consumir, a tirar de ese ahorro que también tuvimos ahí guardado por si la situación empeoraba, y eso está pues favoreciendo la actividad comercial, el consumo y la generación de más empresas comerciales y sobre todo de más empleo en el comercio. Es que ya tocaba, Lola, hablar en positivo, ¿no? Sí, tantos años hablando en negativo, pues se ha creado la confianza que usted dice. Exactamente, la confianza es un factor fundamental en economía, y tanto desde el punto de vista del consumidor, para que genere ese consumo en la actividad, en los comercios, en los servicios, pero también para el propio empresario, ¿no? Que el empresario vea que su actividad económica se sostiene, que sus resultados empresariales pues van mejorando. En este último trimestre, por ejemplo, las expectativas del sector comercial apuntan ya a más respuestas optimistas que pesimistas, es decir, son más los comerciantes que creen que mejorarán sus resultados frente a los que estiman que pudieran empeorar, y eso se traslada automáticamente a incrementos de inversión y también a la creación de empleo. Es un recorrido importante, son 4 años, como comentábamos al principio, de crecimiento en las ventas, pero hay que seguir trabajando porque la crisis ha sido muy intensa y tenemos recorrido todavía para mejorar esta recuperación y para sobre todo que se sostenga en el tiempo, que es lo importante, ¿no? También hay mejora en la financiación, se abre el grifo de la financiación, sí. También la inflación ha contribuido, ¿no? Exactamente, hay una confluencia de factores que está permitiendo también, que está favoreciendo el consumo. Como bien apunta, pues las condiciones financieras son mucho más favorables que en el momento de la crisis, los tipos de interés están bajo mínimos, una situación muy propicia para el consumo, sobre todo para estos consumos que se compran a través de financiación, de consumos de bienes duraderos. Luego la inflación, que nos asustó un poco con una previsión de que el petróleo pudiera dispararse y por lo tanto repercutir al alza
alza en los precios pues se ha vuelto a controlar, por lo tanto tenemos una inflación moderada y todo eso pues se está trasladando a que son unas condiciones favorables para que se genere el consumo y se genere esta actividad y empleo, ¿no? Y esa reducción de tasa de ahorro que usted decía antes el consumidor se convirtió en hormiguita, acaparando esos pequeños ahorros en su cuenta por lo que pudiera venir, pero vemos que ahora el consumidor asume más riesgo. Sí, exactamente. Lo que hace en una época de crisis es algo natural y humano, ¿no? Es que los ahorros pues los mantenemos ante la incertidumbre, ante el qué pasará, ¿no? Pues si tienes que ayudar a alguien de la familia en un momento de dificultad y entonces asumimos los gastos de primera necesidad y sin embargo pues ponemos compras, pues yo qué sé, incluso pues el del vehículo o pues la adquisición de una vivienda o incluso obras de rehabilitación, ¿no? Ahora estamos notando, ¿no?, cómo se está moviendo el sector de la construcción en la rehabilitación y en parte pues eso arrastra pues al comercio de venta de pinturas, de muebles, a la industria de bienes intermedios. Se genera una actividad como consecuencia de que bueno, los usuarios, los consumidores empiezan a animarse pues eso, a reformar su casa y a hacer esas inversiones que paralizó en un momento de crisis porque veían que no era el momento oportuno para gastar y consumir, ¿no? Me imagino también que la confianza que va adquiriendo el comercio minorista también ayuda a aumentar la plantilla. Sí, efectivamente, el que haya un incremento de las ventas, el que tengas mayor actividad, te genera en un primer momento un crecimiento del empleo, un incremento del número de ocupados. Lo estamos viendo como junto con la hostelería pues son de los sectores más dinámicos en términos de empleo. También esta semana conocíamos las cifras del paro registrado. Las dos ramas de actividad con mayor descenso en número de parados fueron la hostelería y el comercio, por las rebajas, por esas contrataciones que hacemos puntualmente, pero la medida que la actividad se sostenga en el tiempo pues hará que esos incrementos de contrataciones que podemos hacer en momentos determinados por motivos estacionales, rebajas, campaña de Navidad, etcétera, como consecuencia de que hay un mayor consumo y de que las ventas se sostienen en el tiempo, esos trabajos se van convirtiendo en estables y van generando también confianza en el propio trabajador, en la propia empresa, ¿no? Y ahora también es tiempo de progreso, de invertir en competitividad, ahora que también tienen la financiación más fácil las empresas. Sí, efectivamente, esto es una carrera de fondo y no hay que dejar de actuar, ¿no? Ahora son momentos propicios para hacer inversión, para rehabilitar, para modernizarnos, porque la actividad económica está en una constante competencia, ¿no? Y tenemos que estar ahí en las mejores condiciones, en el caso del comercio, pues con los comercios renovados, que sean atractivos, que atraigan al cliente y bueno, ahora que se dan unas mejores condiciones, la situación económica es positiva, pues es el momento de modernizarnos, de ponernos al día, de ser atractivos para seguir siendo competitivos en un futuro, ¿no? Igual en el comercio, en el conjunto de sectores de la economía, ¿no? ¿Y cuánto se diferencia estos datos de la confianza del comercio minorista respecto a los años anteriores a la crisis? ¿Volveremos a la situación anterior? Bueno, sí, hombre, volver a la situación de crecimiento tan importante que teníamos antes del 2007, pues todavía nos queda un recorrido, ¿no? Pero sí es verdad que el hecho de que llevamos 4 años creciendo, yo creo que hay que ponerlo en valor y seguir trabajando en esa línea. Pero en algunos aspectos no volveremos, como en algunos sectores no volveremos a cifras de antaño, como es el caso de la construcción, que vivió un boom inmobiliario sobre todo, que propició pues una actividad que va a ser difícil de recuperar, pero en otros sectores no solamente yo creo que deberíamos de recuperarla en términos de actividad, sino también en términos de productividad y competitividad. Tenemos que trabajar sobre la calidad y aprender de esta crisis y ver en qué aspectos pudimos haber fallado o carecíamos de determinadas cosas en nuestras empresas para propiciar ahora la innovación, la modernización, la digitalización, pues una serie de aspectos que nos permitan ser más competitivos, más atractivos y estar ahí de manera continuada en el tiempo, ¿no? Bueno, la verdad que es un gusto hablar en positivo, sobre todo como marcha en este caso el comercio minorista. Lola Pérez, que es directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, gracias por habernos acompañado. Un placer. Buenos días.